Dios les bendiga, queridos amigos. ¿Cómo están? Le doy una vez más gracias a Dios por este tiempo maravilloso que Él me permite poder llegar a ustedes y saludarlos con el programa de Corazón a Corazón, un programa que es transmitido a través de Radio Kadosh, una radio web para toda la familia. Bienvenidos. Bueno es nuestro Padre Celestial que siempre nos está hablando porque nos ama, siempre nos está animando a través de su palabra. Y Dios es maravillosamente bueno. Así que quiero invitarte a que te puedas quedar estos minutos que creo que van a ser de bendición. El Señor nos ha amado tanto, pero tanto, que todos los días nos ofrece una nueva oportunidad para que podamos reconciliarnos con Él, para que podamos buscar su presencia. Bendiciones a los amigos que ya están conectados. Les saluda su hermana Raquel de León. Voy a dar inicio con una pequeña oración, siempre para presentarme delante del Señor. Señor, gracias, Padre, porque has sido un Dios bueno, has sido un Dios misericordioso, un Dios amoroso, un Dios de perdón, que nos ama tal y como somos, sin condiciones. Gracias, Padre, por este medio de comunicación, Señor, en el cual puedo llegar a mis amigos. Bendice, Señor, a los amigos que están escuchando, que tú puedas hablarles, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Creo, Señor, que solamente soy un instrumento, Padre, en tus manos. Úsame, Señor, a tu parecer. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea guiándome en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es nuestro Padre Celestial. El día de hoy yo tengo un tema y dice: renueva tus fuerzas. Gloria a Dios. Muchas veces nos sentimos sin energías, sin fuerzas, debido a todo lo que estamos viviendo en nuestra vida. Pero la buena noticia es que podemos renovar nuestras fuerzas y solo podemos hacerlo por medio de Jesús, porque Jesús es el único que renueva nuestras fuerzas. Créeme que cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, Él es el único que renueva nuestras fuerzas. Quiero leer una historia que se encuentra en la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 14, el versículo 22 al 24, nos narra una historia. Cuando los discípulos andaban en el mar, lo que ocurrió, lo que aconteció. Entonces dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Dice la palabra del Señor. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Podemos ver que antes que Jesús pusiera a los discípulos, Jesús ya sabía todo lo que iba a acontecer. Él ya sabía que los discípulos iban a pasar una aflicción difícil, porque el Señor Dios Todopoderoso conoce todas las cosas.
No hay nada que Él no conozca, pero simplemente el Señor permitió que los discípulos pasaran cierta aflicción para probar la fe de ellos. Entonces continuamos la historia leyendo. En Mateo 14, versículo 25 y 26 dice: Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Hoy vamos a hablar porque muchas veces el temor nos detiene. Esa es la función del temor en nuestras vidas. Cuando tenemos temor, eso hace que nosotros nos detengamos, porque el temor es una reacción que cada ser humano tiene en frente a una adversidad. Muchas veces tenemos temor al futuro. Otra cosa que el miedo produce en nuestra vida son dudas. Sí. El temor nos hace llegar a falsas conclusiones. También el temor nos lleva a tomar malas decisiones en nuestra vida. Vemos que los discípulos veían un fantasma, pero realmente no era un fantasma, era Jesús, era Jesús. Entonces, muchas veces las circunstancias adversas nos hacen agrandar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Nos hacen agrandar los problemas. Pero Jesús, cuando vio la angustia de ellos, gloria a Dios, cuando Jesús vio la angustia de los discípulos, Jesús los tranquilizó inmediatamente. Porque eso es lo que hace Dios con nosotros cuando nos ve en angustia, cuando nos ve en aflicciones. Lo que hace nuestro Padre Celestial inmediatamente es tranquilizarnos. Pero vemos que Pedro reconoció la voz de Jesús. Entonces vemos a través de esta palabra 3 elementos, como lo es el ánimo, la identificación y el apoyo que el Señor Jesús les dio para que aquel miedo desapareciera de la vida de ellos. Entonces, estos 3 elementos, como lo es el ánimo, la identificación, el apoyo, son los que nos ayudan a redimir nuestras fuerzas, a renovar nuestras fuerzas. Y cuando nuestras fuerzas son renovadas, entonces perdemos el miedo. Y eso solo lo podemos obtener a través de Jesús, solo a través de nuestro Padre Celestial. Por eso, cuán importante es que podamos tener a nuestro Padre Celestial en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar. ¿Por qué? Porque somos humanos. Muchas veces tenemos temores, inseguridades, que lo que provocan en nuestra vida es un estancamiento, que no continuemos nuestros planes, nuestro camino.
el temor viene a que podamos ver lo que no existe. Por eso es bien importante que nos apeguemos a Jesús, que nos apeguemos a Dios, que cuando ya no tengamos fuerza, vengamos ante su presencia y podamos renovar nuestras fuerzas. El Señor Jesús lo hizo con los discípulos. Ellos estaban asustados, no solamente por la tormenta. Ellos tuvieron temor por aquel fantasma que ellos creían ver. El Señor Jesús conocía que estaban atemorizados, por eso Él les dio ánimo. Otra cosa que le sucedió a los discípulos fue que ellos identificaron después ellos identificaron que no era un fantasma, que era Jesús. Entonces, cuando ellos pudieron identificar, el temor desapareció de sus vidas. Entonces, muchas veces hay en nuestra vida agotamiento físico y agotamiento espiritual. Los discípulos sentían angustia por la tormenta, pero estaban más afectados por ver el fantasma. Eso era lo que más les había desanimado. Se angustiaron por algo que no era real. Entonces, lo que ellos estaban sufriendo en ese momento era un agotamiento espiritual. Entonces, para que podamos restaurar nuestras fuerzas, gloria a Jesús, primero tenemos que cobrar ánimo, gloria a Jesús, y tener la esperanza, gloria a Dios, que el Señor Jesús va a obrar a nuestro favor. Tener fe que las circunstancias difíciles, van a traer algo bueno a nuestra vida. Por más difícil que algunas veces nos parezca las situaciones difíciles, pero ¿por qué no verle el buen sentido a la situación? Porque el temor lo único que provoca en nuestra vida es un estancamiento. No permite que podamos dar un paso hacia el frente. Eso es lo que hace el temor en nuestras vidas. Los discípulos tuvieron temor, pero ellos voltearon a ver a la persona correcta, porque ellos creían ver un fantasma, pero no era un fantasma. Ellos vieron a la persona correcta, que era el Maestro, que era Jesús. Cuando Jesús dijo, yo soy, dijo Jesús, Pedro inmediatamente puso su mirada en Jesús y todas las adversidades, todo aquel temor pasó a un segundo plano. ¿Por qué? Porque ellos habían visto a la persona correcta, no más un fantasma. Habían visto a Jesús, el Dios Todopoderoso, que se había mostrado a ellos como un Dios de poder, como un Dios que podía hacer muchas cosas antes que esto sucediera. Él le había dado alimento a una gran multitud. Él lo había hecho. Él con su poder había multiplicado los peces, los panes. Los discípulos sabían que si Jesús estaba con ellos, estaban seguros, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús cuando nosotros estamos seguros en quien hemos confiado, gloria a Dios. El miedo desaparece.
porque el miedo solo viene a estancar nuestros planes. Sí, eso es lo que provoca el temor en nuestras vidas. Pero el miedo, gloria a Dios, comienza a desaparecer cuando se fija un objetivo y cuando se cobra ánimo. Gloria a Jesús. Y ese ánimo solo el único que nos lo da es el Señor Jesucristo. Es nuestro Padre Celestial. Vamos a leer en el verso 28. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Vemos la valentía de Pedro. Él fijó la mirada en Jesús, pero también le dijo: si eres tú, Señor, mande que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro intentó hacer un trato con el Señor. Sucede lo mismo ahora en nuestras vidas. Cuando en medio de una tribulación, cuando en medio de un problema, buscamos negociar con Dios, es porque empezamos a recobrar fuerza. Sí, muchas veces cuando tenemos problemas en nuestra vida, es cuando nos acercamos a Dios. Cuando nosotros tomamos la decisión de acercarnos a Dios, es ahí cuando nuestras fuerzas empiezan a ser aumentadas, gloria al Señor. Es cuando nuestros anhelos empiezan a ser recobrados, gloria a Dios. Pedro vio la posibilidad de caminar en el agua porque tenía el ejemplo de Jesús, porque había visto a Jesús hacerlo. Gloria a Dios. En el versículo 30 dice: gloria a Dios. En el versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Entonces podemos ver que el miedo se manifestó en Pedro 2 veces. La primera fue al momento de intentarlo y la segunda fue cuando tenía los pies sobre el agua. Muchas veces cuando iniciamos un proyecto en nuestra vida podemos sentir miedo antes de hacerlo, porque no es fácil. Y también temor cuando damos el primer paso, así como lo mismo que le pasó a Pedro. El verso 31 explica lo que Jesús hizo. Dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos que Pedro tuvo la fuerza para tomar la decisión de hacerlo, para empezar a caminar, pero no tuvo la fuerza para terminar. Él pidió ayuda cuando se hundía. Entonces, si hoy en día tienes una angustia en tu corazón y en tu vida, por cualquier circunstancia, no esperes a estar ya en una situación bien difícil para ir delante del Señor y decirle: Señor, ayúdame. Vemos que Pedro, cuando sintió que ya se estaba hundiendo, él pidió ayuda y Dios
lo tomó de la mano hasta conducirlo hasta el barco. ¿Qué hubiese pasado si Pedro no hubiese pedido ayuda? Que hubiera esperado hasta que el agua le cubriera la cabeza. Entonces, así es Dios cuando tenemos un problema difícil, una circunstancia difícil. ¿Por qué esperar a estar ya con el agua hasta el cuello? No, hoy es tiempo de pedir esa ayuda al Maestro. Hoy es tiempo de pedirle esa ayuda a Jesús. Y hoy puedes renovar tus fuerzas si tan solo se lo pides a Él, a Jesús. Si tan solo se lo pides al Maestro, que está dispuesto a hacerlo y a darte mucha fuerza. Deja a un lado tu orgullo. Dile al Señor, hoy te necesito más que nunca. Sí, y el Señor Jesús te va a dar nuevas fuerzas. Renovar nuestras fuerzas es un proceso también. Pero vimos en la palabra del Señor que debemos de buscar al Señor porque Él es nuestro Redentor, porque Él es nuestro Salvador. El Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, hace de nuevo y compra todo aquello que ya se había perdido. Jesús está ofreciendo hoy en día redimirnos, porque Él ya nos compró por su sangre preciosa y también nos ofrece comprarnos de nuevo y también nos ofrece devolvernos aquellas cosas que hemos perdido. Nuestro Padre Celestial es un Dios amoroso y nos ama tanto. Nos ama tanto. El Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, murió en aquella cruz del Calvario para que el día de hoy nuestras fuerzas recobren ánimo, para que no desfallezcamos. Acuérdate, tenemos que cobrar ánimo. Gloria a Jesús. El ánimo que solamente lo podemos obtener con la ayuda de nuestro Padre Celestial, con la ayuda de Dios. Jesús tomó de la mano a Pedro y juntos llegaron a la barca. Gloria a Jesús. La gloria y la honra sean solo para Dios, solo para Él. Nuestro Padre Celestial es el único que bendice el fruto de nuestro trabajo. Y Él multiplicará nuestras fuerzas, solo nuestro Padre Celestial, siempre y cuando busquemos su presencia, siempre y cuando busquemos o confesemos que estamos necesitados de Él. Nuestro Padre Celestial está dispuesto a renovar nuestras fuerzas. Dios está pendiente de todas nuestras tribulaciones. Gloria a Jesús. Nuestro Padre Celestial está pendiente de todo lo que nos pasa. Sí. Vimos que Jesús estaba viendo que Pedro se estaba hundiendo sobre el agua. Pero el Señor, por su misericordia, lo tomó de la mano, porque Él sabía que era un hombre humano, así como nosotros hoy en día. Nuestro Padre Celestial sabe que le necesitamos y Él está dispuesto a tomarte de la mano. No te detengas, sigue adelante. El Señor quiere llevarte a un mejor nivel. Quiero leerte este último versículo de la palabra. Está en Isaías 41:10. Dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre
te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Jesús. Dios te bendiga. Quiero animarte a que puedas hacer una oración de fe. Si esta palabra ha tocado tu corazón, te animo a que puedas hacer una oración de fe. Hagamos una confesión de fe. Gloria a Jesús. Y dile al Señor, así como dijo Isaías, no temeré, no temeré. Puedes decirle al Señor Jesús, Señor, gracias por tu palabra. Hoy te reconozco a ti como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que soy un pecador. Te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo para que el día de hoy yo pueda ser salvo. Amén. Dios te bendiga. Si tú has hecho esta oración de fe, bienvenido. Hoy es un buen tiempo para caminar de la mano con nuestro Padre Celestial. Que el Señor te bendiga mucho. Quiero invitarte a que puedas escuchar este programa el viernes a las 10:30 de la noche. Si Dios me permite, voy a estar aquí nuevamente, invitando a que sigas escuchando las predicaciones de Radio Kadosh. Dios nos está hablando. El Señor nos está hablando porque Él nos ama. Deseo con mi corazón que esta palabra te anime y que hoy puedas renovar tus fuerzas, cobrando ánimo, creyendo en Dios, y recuerda pedir ayuda y vence el temor. Solo lo puedes hacer con la ayuda de nuestro Padre Celestial, buscando su presencia. Que el Señor te bendiga. Saludos a los amigos que escribieron, a los que están conectados, que la paz de Dios esté en cada corazón, y los que van a ver este video después, Dios me los bendiga mucho.